Buenas, mi nombre es Jesús Alejandro y voy a hablarles sobre las obligaciones en el derecho civil. En esta presentación vamos a encontrar cómo se transmiten las obligaciones de persona a persona, participante a participante. Vamos a ver los efectos de las obligaciones cuando no se cumplen y cómo se pueden extinguir las obligaciones de manera legal. Una introducción antes de empezar con nuestro tema. En este video encontraremos tres aspectos clave en el tema, las obligaciones en el derecho civil. Pues aquí vamos a encontrar cómo se transmiten los derechos y deberes de las personas. Vamos a encontrar los efectos que causa el cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones. Y vamos a encontrar también cómo se pueden extinguir las obligaciones de manera legal. Pues antes de adentrarnos a lo que son ya los definiciones y ejemplos, vamos a ver un pequeño concepto de lo que vamos a encontrar. La transmisión. La transmisión de las obligaciones se refiere al cambio de una de las partes en la relación obligatoria. Los efectos, podemos ver que los efectos de las obligaciones son las consecuencias jurídicas que se derivan del incumplimiento o cumplimiento de una obligación. Y en la extinción podemos encontrar que la extinción de las obligaciones ocurre cuando cesa una relación obligatoria entre las partes. Pasando ahora a las definiciones, vamos a encontrar que la transmisión pues es un proceso jurídico mediante el cual se sustituye al acreedor o al deudor, ya sea por decisión voluntaria o por disposición legal. Las tres formas principales de la transmisión de obligaciones son la cesión de derechos, en el cual el acreedor transfiere su derecho a otro; la cesión de deudas, en el cual encontramos que el deudor transfiere su obligación a otra parte; y la subrogación, en el cual un tercero asume la deuda en lugar del deudor original. Pasando a los ejemplos, en cesión de derechos podemos encontrar que una empresa vende una deuda pendiente a una agencia de cobranza, que ahora tiene el derecho de exigir el pago. Es decir, yo le debía a una empresa, entonces esa empresa vendió mi deuda a una agencia, entonces la agencia ahora tiene el derecho de exigirme a mí el pago. La cesión de deudas, podemos encontrar que una persona subarrienda un local comercial y el nuevo arrendatario asume la obligación de pagar el alquiler. Y en la subrogación podemos encontrar que un banco paga la deuda de un cliente y adquiere el derecho a cobrarle al cliente ese monto. Es decir, yo le debo a un banco, pero otro banco viene y me paga la deuda al banco que yo le debía. Entonces el banco que pagó mi deuda ahora tiene el derecho de exigirme el pago. Pues tiene el derecho de cobrarme lo que yo debía al banco principal. Entrando a los efectos de las obligaciones son consecuencias legales que se generan cuando existe una relación jurídica entre un acreedor, el cual es el que tiene derecho de exigir el pago, y un deudor, quien tiene la obligación de cumplir con este. Aquí vamos a encontrar lo que son el efecto de cumplimiento, en el cual el deudor satisface la prestación, es decir, yo pago la deuda de una prestación que tenía. Un incumplimiento, el cual el deudor no cumple con esa obligación, es decir, yo no pago una prestación que había hecho. La mora, que es el retraso en el cumplimiento sin causa justificada, es decir, yo le debo a un banco, pero me atrasé en un pago y no justifiqué por qué. Ahí podemos encontrar lo que es una mora. El daño y perjuicio, que es el cumplimiento, causa daño al acreedor, en el cual ahorita vamos a ver un ejemplo de para que se entienda un poquito mejor. El cumplimiento, pues un inquilino paga puntualmente el alquiler de su vivienda cada mes, cumpliendo con lo pactado en el contrato. Pues se entiende fácilmente.
Al alquilar una casa, un departamento, tú acuerdas que te tienen que pagar el alquiler cada mes. Entonces, al inquilino pagarte, pues las fechas acordadas, eso es un cumplimiento. El incumplimiento, una empresa no entrega productos que un cliente compró dentro del plazo acordado, violando el contrato. La mora, pues que un estudiante entrega su tesis una semana después de la fecha límite sin justificación válida. Pues otro ejemplo, podemos poner que un profesor te pide una tarea, pero tú no la entregas dentro del tiempo pactado. Entonces, pues tú no justificas por qué no lo entregaste. Entonces ahí podemos encontrar lo que es la mora. Y por último, daño y perjuicio, en el cual un arrendatario devuelve un automóvil alquilado con daños en la carrocería, lo que obliga al propietario a pagar las reparaciones. Yo rento mi automóvil y me lo devuelven con daños. Entonces, pues yo tengo la obligación de reparar mi coche. Entonces, pues ahí al que yo le alquilé mi móvil, pues me causó un daño y perjuicio, en el cual yo tengo la obligación de repararlo. Pero también el alquilador, pues tú tienes como el derecho de cobrarle por lo dañado. La extinción de las obligaciones ocurre cuando el deudor queda liberado legalmente de cumplir con lo pactado, es decir, la obligación deja de existir por causas reconocidas por el derecho. Aquí vamos a ver también el concepto cumplimiento, en el cual puede ser igual pero no es lo mismo. La compensación, la novación, la remisión de deuda, confusión y prescripción. Vamos a ver las definiciones, en el cual el cumplimiento es cuando la obligación se extingue al ser cumplida. La compensación es cuando dos personas se deben mutuamente y se compensan. La novación, pues, se sustituye una obligación por otra. La remisión de deuda, en el cual el acreedor perdona la deuda que ya tenías. La confusión es cuando el deudor y el acreedor se convierten en una misma persona. Y la prescripción, donde encontramos que el tiempo transcurre y extingue la acción para extinguir la obligación. Pasando a los ejemplos para entenderle más, el cumplimiento pues es cuando una persona paga la totalidad del préstamo bancario en una fecha pactada, extinguiendo la obligación. Pues yo pago el préstamo que debía en la fecha que acordamos en su totalidad, entonces pues ahí yo no, al yo pagarlo la obligación se extingue ya que yo ya cumplí con ese pago. La compensación, pues encontramos cuando dos empresas se deben montos similares por servicios prestados y acuerdan cancelar las deudas mutuamente sin realizar pagos. Y la novación, en el cual un cliente hace una renegociación de su deuda con el banco, sustituyendo el préstamo original por por uno nuevo con diferentes condiciones. Pasando a la remisión de deuda, podemos encontrar cuando un prestamista decide perdonar la deuda de un amigo y pues se renuncia formalmente al cobro, es decir, yo le debo a un amigo, pero ese amigo me decide perdonar lo que yo le debo, y entonces ahí podemos encontrar una remisión de deuda. La confusión, pues cuando una persona hereda los bienes y las deudas de su padre, convirtiéndose así en acreedor y deudor de la misma obligación, lo que extingue en su totalidad la deuda. La prescripción, pues un proveedor no reclama judicialmente el pago de una factura durante un plazo legal y el derecho a exigirla se extingue por el paso del tiempo. Es decir, una empresa o una persona le presta a alguien, pero esa empresa no exige el cumplimiento del pago dentro de un tiempo. Por lo general son 5 años. Entonces, si dentro de esos 5 años, pues la persona o la empresa no exige el pago, pues al pasar ya el tiempo se extingue la obligación que, por ejemplo, yo tenía o no sé, alguna persona puede tener para pagar una deuda. Entonces ahí podemos encontrar una prescripción. Pues muchas gracias, esto sería todo de mi parte. Yo soy Jesús Alejandro del
Grupo 1D de la Universidad Autónoma de Campeche.